Buenas, continuando con nuestro curso de estructura de datos, en esta oportunidad vamos a ver la parte de la codificación de las listas. Anteriormente habíamos visto nosotros la teoría o los fundamentos sobre listas, que eran las listas y que representaban cada uno de sus partes, ¿no? Como son los elementos de una lista: nodo, cabeza, sublista, etcétera, dichos términos. En esta oportunidad vamos a ver para el siguiente ejemplo la codificación en el lenguaje de programación Java, para lo cual nos vamos a basarnos en el tipo de abstracto de datos denominado clases. Acá tenemos ya construido nuestra clase lista y todos los elementos que se había visto anteriormente, y los métodos y operaciones, como también atributos he dicho. Empezaremos a describir. Primeramente nos creamos un paquete con el nombre, digamos, Java, y creamos una clase principal. Dicha clase tendrá el nombre de CLista. Acá vamos a identificar sus atributos. Los atributos de la lista van a ser atributo elemento y atributo sublista, según el ejemplo visto anteriormente o mediante este ejemplo. Si estamos hablando atributo de elementos, se estaría refiriendo a este elemento 2, y sublista vendría a ser a partir del segundo elemento hasta el final. A esto se considera una sublista, y que también vendría a ser otra lista. Y si hablamos recursivamente, vendría a ser también, se aplicaría la misma metodología y indicar que este es el primer elemento de esta sublista, y a partir del tercero hasta el 5 vendría a ser la sublista de este conjunto. Entonces aquí podemos observar los elementos, el atributo elemento de tipo objeto. Estamos diciendo acá que sea de tipo privado, objeto, que se va a hacer el atributo elemento, y la sublista va a pertenecer a una clase lista. Constructores. Vamos a crear nuestros constructores en base a los atributos. Para el atributo elemento lo vamos a inicializar en vacío, como también el atributo lista o sublista lo vamos a iniciar en vacío, null. Acá tenemos un método que se va a llamar republic clista, cuyos parámetros van a ser el parámetro elemento y el parámetro sublista de tipo objeto, y el parámetro sublista de tipo CLista. Al atributo elemento le estamos asignando el parámetro elemento, y al atributo sublista el atributo parámetro lista. Esto con la finalidad de invocar desde una clase principal para que se construya, a los cuales se les conoce como constructores. Acá determinamos la creación de la lista. Entonces aquí estamos creando un método estático CLista sin parámetros, con el nombre crear lista, que nos va a retornarnos una nueva lista. Acá estamos creando un método que se va a llamarse crear lista, pero a diferencia del anterior, este va a tener parámetros: parámetro elemento y parámetro sublista. ¿Qué me va a retornar? Una clase lista con parámetros con el parámetro elemento y el parámetro sublista. Acá tenemos los modificadores. También es un método en este caso con parámetro, cuyo parámetro único va a ser el parámetro sublista, a cual le va a asignar al atributo sublista el parámetro sublista. Los selectores. Tenemos acá un elemento, en este caso sería un método elemento del tipo objeto, que me va a retornar un atributo elemento. Tenemos acá otro método, el método sublista sin parámetros, porque me va a retornar un atributo lista. Tenemos luego un método es vacía, sin parámetros, el cual va a ser de tipo booleano, verdadero o falso,
nos va a retornarnos el atributo elemento en vacío y el atributo sublista en vacío. Luego acá nos creamos los métodos, conocidos como métodos derivados u operaciones derivadas, que habíamos visto en el video anterior, la parte teórica. Ahora lo estamos viendo en código. Te estamos diciendo public void insertar. Entonces este va a ser un método insertar. ¿Qué hace este método insertar? Simplemente lo que le vamos a asignarle son parámetro elemento y la posición. Como habíamos visto, necesitamos un elemento y la posición para que lo inserte. Entonces internamente hace su proceso. Dice, si posición es 1, entonces el atributo lista va a invocar a crear sublista con parámetros atributo elemento y atributo sublista, y el atributo elemento va a tomar el valor de parámetro elemento. Eso si la posición es 1, pero si la posición es mayor que 1, entonces el atributo sublista va a invocar nuevamente al método insertar. Como estamos observando acá, se vuelve a invocar. A eso se le llama invocación recursiva. ¿Con qué parámetros? Con el parámetro elemento y con la posición menos 1. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía, digamos, 5 elementos, entonces la posición sería 5 para este caso. Si le reducimos a en una unidad, va a ser 4. Entonces va a ir reduciéndose, analizando elemento hacia atrás. El otro método, el método ubicación. Ubicación hemos visto que nos va a devolvernos en este caso la posición del elemento. En este caso vamos a ir al caso base. Pregunta acá si es vacía. Si es vacía, o sea no tiene elementos la lista, entonces vamos a retornar 0. Caso contrario, si tiene elementos. Entonces, ¿qué le he pasado? Le he pasado en acá un parámetro elemento. Es como decir que encuentre un elemento y que me dé su ubicación. ¿Y qué va a ser la ubicación? Es una posición. Y si es una posición, es de tipo entero. Entonces en acá dice si atributo elemento es igual al parámetro elemento, entonces que retorne 1. Caso contrario, nos creamos una variable k, atributo sublista, punto ubicación del parámetro elemento. ¿Qué está haciendo? Está invocando recursivamente al método ubicación y lo va a almacenarlo en la variable k y nos va a retornar, ¿no?, k mayor a 0. Esto sería en caso de ubicación. Vamos al método iésimo. Iésimo, nosotros como sabemos le tenemos que dar la posición y nos va a retornarnos el elemento en este caso. Entonces iésimo, ¿qué me va a retornar? El elemento, y el elemento es tipo objeto. Entonces acá le mando un parámetro que se va a llamar posición. Me dice si posición es igual a 1, estamos refiriéndose al primer elemento, entonces que retorne el atributo elemento. Caso contrario, que retorne la sublista, el iésimo, posición menos 1. Entonces recursivamente nuevamente está invocando a iésimo, como podemos ver. Y finalmente el eliminar. Entonces en este caso, para eliminar un elemento, yo le digo si posición es igual a 1, entonces que elimine el primer elemento, el primero de la lista. Y caso contrario, si tiene más elementos y yo le doy otra posición, entonces el atributo elemento va a tomar el valor del atributo sublista, de la sublista, y el elemento de esa sublista. Y el atributo sublista va a tomar el atributo de la sublista de la sublista. Caso contrario, el atributo sublista nuevamente vuelve a invocar a eliminar elemento, recursivamente invoca al método eliminar, para lo cual le pasamos como parámetro posición menos 1.
Aparte de esto, no hemos visto otros métodos en la parte teórica, pero se puede implementar sin ningún problema. Por ejemplo, el método longitud. Longitud viene a ser determinar el tamaño de la lista. ¿Y en qué caso? Si la lista es vacía, o sea, no tiene elementos, por lógica, su longitud va a ser 0. Si tiene un elemento a más, entonces me va a retornar un elemento más el tamaño de la sublista. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 5 elementos en total, entonces el primer elemento le pongo acá, y el atributo de la sublista sería de los 4 restantes, o sea, 4 elementos. 4 más 1, 5, me retornaría 5. Listo. Acá tenemos el método listar, o en este caso mostrar, ¿no? Mostrar la lista. Esto lo hacemos a través de una estructura repetitiva, porque hay que recorrer los elementos de la lista. Entonces inicializo el contador en aquí, le ponemos como tipo entero y inicializamos aquí. Le digo para i igual a 1 hasta i menor o igual que la longitud de la lista, que se incremente el contador, que se actualice y que me imprima el término iésimo. Listo. Esta es la parte de la clase, ¿no? La clase lista. Para verificar el funcionamiento de esta clase lista, tenemos que crearnos un método principal. Lo podemos hacer acá dentro de esta misma clase, o también externamente, para lo cual yo me creo, para un mejor orden, un archivo o externamente, que le vamos a llamar un archivo principal o main, desde el cual vamos a invocar a cada uno de estos métodos. Ahí crearemos nuestros objetos y invocaremos. Para este ejemplo que hemos mencionado, procesaremos nuestra lista. Entonces yo me voy a crearme un método principal que se va a llamarse Java. En este caso, este método principal, acá empieza, nos vamos a declararnos las variables. En este caso la variable i y la variable e de elemento y de posición. Como vamos a ingresar en este caso vamos a necesitar en algún momento ingresar algún elemento para insertar o para hacer la ubicación. Entonces vamos a necesitar una variable sc que invocamos a la librería scanner, instanciamos para ingreso de este teclado. La parte principal viene aquí. Acá vamos a definir la inicialización de nuestro objeto o la creación de nuestro objeto, ¿sí? En programación orientada a objetos sabemos muy bien qué significado tiene esto. Nos estamos creando una variable L1 que va a ser una lista 1 igual a nuevo, va a crear una nueva del tipo cLista. ¿Y qué está haciendo acá? Está invocando al constructor. Habíamos visto que en acá tiene sus constructores nuestra clase lista. Acá tenemos los constructores. Entonces esos constructores se encargan de crear nuestra nueva lista. Vamos a ampliar un poco. En acá ya agregamos los elementos. Como estamos viendo, vamos a trabajar para este ejemplito. Esta lista tiene 5 de tamaño y sus elementos son 2, 4, 6, 8, 10. No necesariamente podemos poner en cualquier orden. No, acá yo le puse para diferenciar del índice, entonces le puse los pares. Puede ser cualquier número en cualquier orden, no hay problema. Entonces nosotros lo que hacemos es, hemos puesto los pares para facilitarnos. Entonces le digo 2, 4, 6, 8, 10. Y acá le voy a decirle la posición 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué estoy haciendo? Estoy invocando a la lista, al objeto L1, que es la lista 1, le estoy invocando al método insertar. Y este método insertar ya está creado en cLista. Si nos vamos al método acá en esto, tenemos que encontrar un método que se llame insertar. Aquí está, ¿sí? Voy a insertar. ¿Qué hace este método? Este método
inserta los elementos a una lista. Eso es lo que está haciendo. Entonces estamos insertando 5 elementos hasta aquí. Una vez que he insertado, esto está en memoria. Para visualizar nuestra inserción hacemos un imprimir. Entonces, para lo cual invoco al método listar. Ojo, no estamos pasando parámetros, es un método sin parámetros. Si nos vamos al método, vamos a ver acá que no tiene parámetros, sin parámetros, es un método vacío, si no retorna nada. Entonces simplemente va a listar. Listo. Luego acá hay operaciones que hemos escrito en la clase CLista. Entonces vamos a invocar algunas, hay varias, a 3 para hacer la demostración. Primero vamos a calcular la longitud de la lista. Le digo acá que me imprima la longitud de la lista. Entonces estamos hablando de la lista 1. Entonces invocamos al método longitud. Como ya sabemos, eso se encuentra en CLista. También invocamos al iésimo. El iésimo que nos va a devolver es un objeto, ¿sí? El elemento de esa posición. Si yo le paso la posición, en este caso le estoy pasando la posición 4. ¿Qué quiere decir esto? Si yo paso la posición 4, estas son las posiciones 1, 2, 3, 4. ¿Qué me debería retornar? 8. Si yo le paso la posición 3, me debería retornar 6. A eso se refiere. Entonces, como estamos viendo, le estamos pasando un parámetro. Entonces, en la CLista, el iésimo debe aceptar un parámetro. Aquí tenemos. Y ese parámetro se llama posición. Yo le paso la posición y me encuentra el elemento u objeto de esa posición. Y finalmente, ubicar un elemento. Para ubicar un elemento, le paso en este caso la posición 6. La posición, dice, la posición del elemento 6 es la ubicación en esa posición. Entonces me está indicando qué elemento encontramos en esa posición, ¿sí? Veamos la ejecución. Entonces ahí tenemos, ¿no? Los elementos de la lista son 2, 4, 6, 8, 10, tal como tenemos en nuestra imagen. Acá vamos a reducir para poder visualizar el ejemplo. Listo. Acá tenemos nuestra, acá vamos a mover un poquito. Entonces tenemos en acá los elementos son 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. Listo. La longitud es cuántos elementos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Dice la longitud de la lista es 5. Correcto. El iésimo elemento de 4 es 8, ¿sí? Me dice en la posición 4 qué elemento se encuentra. Nos dice que es 8 y tenemos ahí exactamente 8. Luego me dice la posición del elemento 6 es 3. Dice la posición, me está pidiendo también al revés, ¿no? A lo inverso. Me está pidiendo, este viene a ser la posición. Dice la posición de este elemento, ¿qué valor es? En este caso 3. Correcto. Y así podemos invocar a más métodos que hemos construido y podemos agregar más métodos que posiblemente no está dentro de la clase y podemos hacerlo más eficiente nuestro código. Gracias, sería todo por el momento.